Volví ahora sí, muchachos. Listo. Spotify. ¿Me escuchan? Sí, claro, profe. Vale. Listo. Importante. Dos pautas importantes aquí antes de iniciar. Eh, la tutoría 5 les había mencionado que estuviesen pendientes en las plataformas. Yo les cargué en la lista de reproducción de contabilidad 3 las dos grabaciones completas, una sobre todas las pautas a fondo, dedicamos tiempito a fondo sobre obligaciones laborales, o sea, sobre legislación laboral, incluyendo liquidación de esas obligaciones, ¿sí? Y otra tutoría completa de cómo plasmar contablemente dichas obligaciones. Entonces ahí ya les plasmé un Excel también que está cargado aquí de nómina, de liquidación de nómina actualizado, en donde cómo liquidan mediante los procedimientos tributarios, cómo se liquida y se plasma contablemente los gastos de personal, los comprobantes de egreso, entre otros. Entonces ahí les dediqué tiempito a combiné una clase con otra, entonces la primera grabación la hice desde Meet, ya hablando desde, digamos, desde las partes de los conceptos fundamentales de liquidaciones de nómina, y en la tutoría siguiente plasmamos ya cómo se plasmaban dichas obligaciones. Entonces ahí se las incluida dentro del listado de contabilidad 3 con la finalidad de que ustedes lo pueden observar ya ahorita que salen a vacaciones o ahorita antes de la siguiente tutoría, le dedican tiempo y se retroalimentan sobre estas obligaciones laborales y profundizan más las temáticas de este, ¿sí? Esta es una de las primeras pautas. La segunda pauta, con la finalidad, pues digamos, acá tenemos que observar todo de la unidad 5 de patrimonio. Entonces, como siempre amplia, y creo que no nos va a alcanzar, pues intenté como detallárselas lo más posible dentro de las diapositivas. Entonces, vamos a ir avanzando mediante la temática, pero es importante, profe, ¿por qué no alcanzamos? Porque el patrimonio, imagínense, patrimonio, capital social, resultado de ejercicios, reservas, superávit, que son la unidad 7 y unidad 8 de la tabla de contenidos que tenemos para este semestre, es como nosotros ver la PYME sesión 22, sesión 27 y sesión 26 en una misma clase. Entonces es casi que imposible que el profe les enseñe lo de 200 páginas resumidas, ¿no? Con detalles serían casi que 600 páginas en una sola hora. Entonces intentamos como dar pautas interesantes dentro de las diapositivas, más de 60, creo que se nos fueron, 71 páginas de diapositivas donde explicamos paso a paso cómo se presentan las liquidaciones, las ganancias, los resultados del ejercicio dentro del concepto de patrimonio, pero pues es importante que ustedes generen esa lectura. Entonces, dentro de esa segunda pauta, pues al finalizar ustedes van a tener el taller de la tutoría anterior de obligaciones laborales y combinada con el taller de patrimonio. Son 20 preguntas, 19 ABC y una final de un ejercicio práctico muy sencillo que tomé del libro que les recomendé desde la primera tutoría. Entonces ahí posiblemente encontrarán la respuesta, pero como yo sé que la gran mayoría no tiene ni el link, yo creo hasta esta fecha, pues les dejo de tarea resolver dicho ejercicio y subirlo en la plataforma. En este mismo punto, recordemos que son 4 talleres con este que realizamos para el 60%. La siguiente tutoría que vamos a hacer, profe, vamos a sustentar o vamos a resolver las notas del 60% y en la última serán los parciales. Entonces, en esta semana y la siguiente estaré de viaje, pero por allá en el viaje estaré resolviendo o calificando las notas de cada uno de los talleres. Entonces, si usted no lo ha entregado,
tiene esta semana para que me escriba, profe, es que me faltó la unidad 2, me faltó el taller 3, le coloco una nota menos que el resto porque ahí me dice las fechas cuando las entregaron, pero pues es mejor un 3 que un 0 para calcular, teniendo claro que 25% equivale cada uno de los talleres, o sea que si entregó solo 3, ya la nota suya está entre 7, y si entregó solo 2, pues ya perdió el 60%. ¿Listo? En este caso, hasta ahí estamos claros, muchachos, en las pautas. Bueno, entonces iniciemos. Sí, profe, claro, claro. Entonces, conceptos importantes de patrimonio. El patrimonio es el valor aportado y acumulado por los propietarios. Ahí incluimos ¿qué? Aportes personales, que son las personas naturales, aportes de socios, que son las personas jurídicas, y resultados, que son utilidades y pérdidas. Ahí también tenemos en cuenta las reservas que por ley o por estatutos se deben de presentar y el superávit que lo vamos a mencionar ahorita. Ahí representamos toda la participación de los dueños de la empresa después de restar los pasivos. O sea, ustedes ya saben, la regla de 3, activos menos pasivos, es igual a patrimonio. Diferencia entre persona natural y jurídica. La persona natural, el patrimonio proviene del aporte personal del dueño. No hay capital social, solo se considera patrimonio. En la persona jurídica, el patrimonio formado por aporte de los socios, llámese en dinero o en especie, puede haber capital autorizado, suscrito y pagado, los 3 niveles. Esto lo veían ustedes en contabilidad 1, pero igual ahorita vamos a mencionarlos. Existen reservas legales, reservas ocasionales y reservas estatutarias. Los tipos de aportes. Existen tipos de aportes en dinero que son efectivos y transferencias, en especie cuando se entregan vehículos, equipos o terrenos, en industria que son trabajo de socios solo cuando hay sociedades de personas, o sea, hay conocimiento. El objetivo del aporte siempre es financiar la operación y el crecimiento de dicha empresa. Los aportes en especie se registran a valor convenido, aprobado por el órgano competente, o sea, la institución o los socios deciden cuál es ese valor que se le presentará a la persona que está generando el aporte en especie. Registro del capital. Bueno, dependiendo, digamos, cuando dice órgano competente es, pues si usted está entregando un vehículo, pues es el vehículo si se va a visualizar en el valor comercial, si es nuevo, o en el valor registrado en tributos, ¿sí? Porque no es lo mismo la camioneta mía tributariamente está en 42 millones, pero comercialmente ahorita está en los 120. Entonces varía mucho dependiendo, digamos, de el valor en el que se está presentando o plasmando en la institución y cómo, digamos, desde la norma se registra, ¿no? Cómo contablemente se va a generar la medición inicial dentro de la institución. Vamos a ver unos ejemplos de eso. Registro de capital. Cuando se recibe el aporte, si es dinero, se reconoce en caja, bancos y en capital. Si es en especie, se reconoce el activo y el capital por el valor pactado. Si es compromiso de aporte, va a capital por suscribir o capital suscrito por cobrar según sea el caso. Se debe registrar por separado cada clase de aporte según los derechos que se confieran. Entonces, en todo caso, si es dinero, pues ustedes ya saben la cuenta, 1110, entonces lo llevamos a banco y lo llevamos al 3105, que es capital, ¿sí? Y si es en especie, entonces ya reconocemos el activo como tal. Si es cómputos, equipos de cómputo, entonces se me va en este momento el número del PUC con el 3105 si, de aporte. Entonces el 17 con el 3105. Y si es compromiso de aportes, pues ya se va a capital por suscribir o capital suscrito por cobrar, que ahorita veremos sobre nuestro nuevo bloque, que acá nos da la apertura para el capital autorizado, que es el capital por suscribir,
qué es capital suscrito y qué es capital suscrito por cobrar. Entonces, ¿dónde está el patrimonio? Eso está definido en la oficial de las normas internacionales para pymes en la 2.15. El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Es lo que realmente le pertenece a los dueños, lo que realmente le pertenece a los dueños. Son los aportes que han realizado más los resultados acumulados de la institución. ¿Qué quiere decir? Que es el reflejo de la participación del propietario en el negocio. ¿Cómo se clasifica el patrimonio en los estados de situación financiera? El libro lo divide así: aportes de propietario o accionistas, que es capital en acciones, capital autorizado, capital por suscribir, capital suscrito y capital suscrito por cobrar. En resultados acumulados los tenemos como ganancias acumuladas, pérdidas acumuladas, ganancias del ejercicio corriente y pérdidas del ejercicio corriente, o sea, del año como tal. En superávit tenemos las primas en colocación de acciones, las donaciones, la revalorización o ajustes patrimoniales, y tenemos el concepto de reservas, que son obligatorias, ocasionales y estatutarias. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que el patrimonio lo tenemos divididos en aportes, en acciones, en resultados, en superávit y en reservas, y que cada una de estas tiene conceptos o subcuentas del patrimonio. Entonces vamos a ir revisando una por una cada una de estas. Las inversiones de los propietarios, la 22.23, el patrimonio también incluye incrementos derivados de ganancias retenidas, aportes nuevos, menos la reducción por, llámese si existe una reducción del patrimonio, se da cuando hay pérdidas, cuando hay distribución de los dividendos o cuando hay disminución patrimonial que no son operativas. Todo lo que aumente el valor económico de la empresa a favor del dueño entra al patrimonio. Todo lo que salga hacia el dueño lo disminuye. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ingresa, generamos utilidades, pero esas utilidades se mantienen sin ser distribuidas al dueño, pues sigue aumentando el patrimonio. Pero en el momento en que se genere una distribución del 50% de las ganancias van a ir hacia el dueño, pues esto disminuye el patrimonio directamente de la institución, o sea, la salida del caja o de bancos hacia la distribución de la cuenta. Clasificación de las cuentas del patrimonio. Entonces tenemos, ahí vamos a hablar ahora sí de los 4 niveles de capitalización. Entonces tenemos el capital autorizado, que es el valor máximo de acciones que la empresa puede emitir según su estructura pública. Esto no se reconoce contablemente como patrimonio, es una cuenta de orden de control. Entonces nosotros cuando vamos a la Cámara de Comercio decimos que nosotros vamos a tener 1000 acciones. 1000 acciones que componen el patrimonio. Entonces, estas 1000 acciones representan los 100 millones de pesos. ¿Sí? El capital por suscribir. Entonces, eso se plasma en una cuenta de orden porque realmente no quiere decir que el patrimonio como tal, ustedes cuando van y le dicen en la Cámara de Comercio si alguna vez han constituido una institución o han hecho parte de una junta directiva, entonces cuando ustedes van les dicen con cuánto se compone el patrimonio de la institución. Entonces, 200 millones de pesos. Bueno, entonces acá usted tiene que generar un aporte del 25% en una cuenta bancaria donde me muestre que esos 200 millones, al menos 50 millones ya han sido comprometidos para la institución y en cuánto tiempo el resto del dinero se va a ver comprometido. Entonces, desde ahí se hace el reconocimiento contable del ingreso que está autorizado para la institución y que estos 200 millones componen 1000 acciones, probablemente acciones o participación de la empresa. Capital por suscribir es la diferencia entre el capital autorizado y el capital suscrito. ¿Qué quiere decir esto? Que representa las acciones que la empresa aún no ha puesto a disposición del mercado. El capital suscrito es el valor que los accionistas se comprometen legalmente a aportar.
no puede ser menor al 50% del capital autorizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros decimos que va a estar el patrimonio compuesto por 200 millones, que está dividido en 1000 acciones, nosotros en el capital suscrito, que de verdad se va a aportar a la institución, que no necesariamente es dinero en caja, puede ser en la camioneta, en el terreno, en la infraestructura, en la vivienda como tal, pues tiene que ser de mínimo 100 millones de pesos, ¿sí? 100 millones de pesos, que es el capital suscrito. Y el capital por suscribir, pues entonces ya sabemos que son el restante entre el capital autorizado y el capital suscrito. Entonces en capital por suscribir está esos 100 millones que están volando dentro de las acciones emitidas. El capital suscrito por cobrar es la parte del capital suscrito, o sea, los 100 millones que se comprometieron a pagar, que aún no ha sido pagado. Entonces, esta cuenta no incrementa el patrimonio mientras no exista el pago real. Eso está en la sección 22.7 de la NEPYME. Cuando se paga, pasa a capital suscrito y pagado. Entonces, ¿qué es el capital suscrito y pagado? ¿Qué es el capital suscrito y pagado? Entonces, el capital suscrito y pagado, este sí se plasma ya en el patrimonio real porque hubo el aporte al dinero, hubo un aporte en especie. Este es el que nosotros plasmamos ya en el estado de situación financiera, donde ya aparece activo, pasivo y patrimonio, porque es el capital que de verdad ya se aportó. Entonces, nosotros, de los 100 millones que nosotros decimos que vamos a aportar, el Estado nos dice, bueno, usted puede aportarlo en tres partes. Entonces, usted aporte 33 millones ahorita, 33 millones en el restante y 34 en el final. De estos 33, pues somos tres socios, entonces lo dividimos en los tres socios, 11 millones cada uno. En 2 meses, por obligación, deberá de aportar los otros 11 millones y el restante deberá de aportarse en los 2 meses siguientes. Eso, si quieres, en el tema de capital suscrito y eso yo lo tengo un poco más a fondo en contabilidad gerencial, o sea, en contabilidad 1, sí le dedico un poquito de tiempo para explicarles más a fondo el tema, entonces por ahí les voy a adjuntar el video si quieren, pues, información más detallada del tema para que no se nos vaya todo el tiempo en esto por temas de gestión, ¿sí? La Sociedad de Inversiones Andina S.A., vamos a colocar un ejercicio del tema, se constituye de los siguientes parámetros. Entonces, nosotros tenemos un capital autorizado de 1.000 millones, o sea, lo que está quedando registrado. Capital autorizado de 1.000 millones. El capital autorizado, lo que está en las escrituras públicas. Los accionistas deciden suscribir el 80% de estos del autorizado. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es lo que de verdad se va a aportar. Quiere decir que 800 millones de los 1.000 millones van a ser aportado real. ¿Qué es el capital autorizado, muchachos? Ahorita vamos a ver un ejercicio sobre el tema, pero el capital autorizado se da que hay 200 millones para posibles accionistas nuevos o para ganancias nuevas. Ahorita lo vamos a ver cuando hay utilidades. Entonces, estas utilidades van a ir a el fortalecimiento del capital. Vamos a ver ya en el ejercicio práctico, vemos cuando sucede esto, ¿sí? De ese capital suscrito pagan inmediatamente, o sea, ya cuando se consolida la empresa, 500 millones de pesos. Y quedan pendientes por cobrar 300 millones, los que les mencionaba. Usted ahí estos 300 millones, usted puede decidirlo si lo da por partes. O sea, lo dice que en dos cuotas, en dos, tres cuotas o en una sola cuota en un periodo de 3 meses se debe realizar el pago de estos 300 millones. En contabilidad gerencial hablábamos de que esto no es solo como que, ay, el socio me va a decir que en 6 meses pagamos los 30 millones. No, hay unas obligaciones financieras y algunas obligaciones legales. Si este socio no aporta esos 100 millones en 6 meses, los otros accionistas pueden decidir disminuir sus acciones a las partes aportadas y decirle, venga, ya no me aporte los 30 millones, nosotros cubrimos esa parte, pero sus acciones disminuyen a este porcentaje de utilidades.
Capital autorizado, valor máximo permitido, los 1.000 millones. El capital por suscribir es la parte de capital autorizado que aún no ha sido suscrita. O sea, nosotros en capital por suscribir plasmamos los 200 millones que están quedando restantes. El capital suscrito es el compromiso legal de los socios, o sea, lo que tienen que aportar los socios en el transcurso de un tiempo específico, que son los 800 millones. El capital suscrito por cobrar es lo que no ha sido cobrado, en este caso son los 300 millones de pesos, porque aportamos solo 500. Y el capital que de verdad se va a plasmar en el estado de resultado, en el estado de situación financiera, en patrimonio, en el concepto de patrimonio, son los 500 millones. Nosotros no vamos a llevar ni los 1.000 ni los 800 millones, vamos a llevar los 500 hasta que se generen los aportes de los 300 millones y generemos las utilidades correspondientes o la venta de acciones para cubrir los otros 200 millones. Entonces, inicialmente, ¿por qué les decimos esto? Porque en las escrituras públicas, o sea, en la Cámara de Comercio, usted puede plasmar un capital autorizado de 1.000 millones, pero usted contablemente, usted al momento de invertir, usted va a mirar es cuál es el capital suscrito, cuál es el capital que se está plasmando en patrimonios. Ese es el que le interesa realmente al accionista, al inversionista. Entonces, el capital autorizado es el techo legal de las acciones hasta donde pueden llegar. Ya si usted en el transcurso de los tiempos, mediante reservas, mediante utilidades, ya ha superado 1.200 millones, usted puede decidir si genera la modificación de la escritura pública para aumentar ese capital autorizado a 1.500 millones y seguir aumentando el capital y el patrimonio de la institución. El patrimonio es el valor real de la empresa. El patrimonio puede subir todo lo que quiera gracias a utilidades, reservas y revaluaciones. Pero el capital autorizado solo cambia si la asamblea lo modifica mediante los estatutos y lo vuelve escritura pública. Aquí entramos a otro concepto que es reservas. Todo esto lo vamos a ver con ejercicios, pero vamos a irlas combinando uno por uno y después hacemos un ejercicio completo. Reservas obligatorias. Entonces, por ley en el Código de Comercio, generalmente toda institución tiene que tener una reserva obligatoria del 10% de la utilidad del ejercicio. ¿Esto qué busca? Busca proteger a la empresa de pérdidas futuras, pero también proteger a sus proveedores, a sus trabajadores, entre otras situaciones. ¿Por qué? Porque cuando usted mediante estas reservas o no genera estas reservas obligatorias, pues de un momento a otro se presentan esos tiempos de crisis y dicen, vamos a cerrar y quedan proveedores con deudas de 500 mil millones de pesos. En la frontera, por ejemplo, sucedió mucho con instituciones de hasta uno que fue alcalde y todo, cerró su minera y dejó, mejor dicho, a más de 200 trabajadores, obreros que ganaban el salario mínimo con 2, 3 meses sin pago. Por estas mismas situaciones de el manejo, el control que tiene el Estado con el cumplimiento de estas reservas. Reservas ocasionales. Las reservas ocasionales se dan cuando por asamblea se aprueban unas reservas para un propósito específico. Entonces la empresa pues ha generado unas utilidades increíbles que dicen, bueno, vamos a abrir una nueva sede. Entonces vamos a dejar un 30% de las utilidades para la apertura de la nueva sede que nos va a generar a futuro mayores ingresos. Entonces lo aprueban en asamblea en marzo de que se reserve ocasionalmente un porcentaje mayor de las utilidades. Y las reservas estatutarias son exigidas por los estatutos internos. Entonces, en el caso en contabilidad especial, que yo le dicto a contabilidad 7, por allá nos veremos de nuevo. En contabilidad 7 les explicaba que en las reservas estatutarias, ejemplo, en las cooperativas dejan unas reservas para apoyo, bueno, el concepto se me va en este momento, pero es como para financiar proyectos internos de los accionistas. Los accionistas en las cooperativas son los mismos personas que ahorran dentro de las cooperativas. Entonces, dentro de esa cooperativa se tiene que un 10% va para educación. Por eso es cuando usted ahorra programadamente en estas cooperativas, se dan cuenta de que venga, no, traiga los papeles de su hijo
porque estamos dando 100.000 pesos de subsidio a los hijos que estudian en las universidades. Entonces, esto se da en base al cumplimiento de la normatividad de la reserva estatutaria de un 15% destinado a educación superior de hijos y hijos, esposos y el mismo accionista de las cooperativas. Entonces, es un beneficio que tienen estas personas. El día de Halloween, entonces estas cooperativas dejan un recurso para integración de los accionistas. Entonces, los accionistas llevan un hijo a la fiesta de Halloween que realizan o al Día del Niño como tal. Resultados. Entonces, resultados tenemos ganancias acumuladas, que son las utilidades no distribuidas, las ganancias del ejercicio corriente. Entonces, cuando hablamos de ganancias del ejercicio corriente, son las utilidades del año presente, o sea, del periodo contable, las pérdidas acumuladas, pérdidas de años anteriores que no han sido cubiertas, y pérdidas del ejercicio son las pérdidas del año actual, o sea, las pérdidas del ejercicio. Entonces, esto ahorita lo vamos a ver, aquí estamos hablando de los conceptos, pero ahorita los vemos con ejercicios. Instrumentos financieros que se clasifican como patrimonio. Un instrumento se reconoce como patrimonio si no existe la obligación de entregar efectivo o activos financieros y la participación del inversionista depende del momento de liquidación de la empresa. Entonces, ejemplos, instrumento con opción de venta. Si la opción de venta obliga a entregar activos, es un pasivo. Si no, puede ser patrimonio. Entonces, si la opción de la venta de este producto obliga a que nosotros entreguemos un activo, debe de considerarse este instrumento como el instrumento financiero como un pasivo de este, llámese un préstamo bancario. Si no, si este instrumento financiero, si este instrumento fue un préstamo que realizó uno de los accionistas para cubrir su capital, entonces este se considera un patrimonio porque la obligación financiera la adquiere es el accionista y no la empresa. Instrumentos subordinados se clasifican como patrimonio si la entidad solo entrega activos cuando se liquide. Entonces, ¿qué se considera un instrumento subordinado? En el contexto del patrimonio, los instrumentos financieros y normas internacionales para las pymes, el valor residual significa lo que queda de la empresa cuando se vende todos los activos y se pagan todas las deudas. Entonces, ¿qué decimos con esto? Es que los instrumentos subordinados se clasifican como patrimonio si la empresa, si los tenemos como activos, por ejemplo, un terreno, pero el terreno no es del accionista, sino el terreno pasa a ser parte de la empresa. Entonces, que ese terreno, el accionista no puede decir me voy y me llevo el terreno, sino que ese terreno es propio de la institución y que solo se puede entregar o solo se le puede devolver al accionista si en el momento en que la empresa va a decidir cerrar, dice no vamos a continuar porque nuestras pérdidas están muy amplias. Entonces cerremos hasta aquí, miremos y paguemos las deudas de los proveedores, las deudas de nuestros trabajadores, comenzamos a vender y mire, efectivamente este terreno, sí, pues conforme a lo que le corresponde a usted, el terreno es suyo, tómelo de nuevo. Pero si este no es así, o sea, si las deudas son mayores y el terreno debe de ser vendido para poder cubrir unos pagos, sí se considera un instrumento subordinado. ¿Por qué? Porque no es decisión de un accionista, sino de la empresa. Su control total es de la empresa. Ejemplo, una acción preferencial que sí es pasivo y no es patrimonio. La empresa emite acciones preferenciales por 200 millones con estas condiciones. Pagan un dividendo fijo del 10% anual, pagadero sí o sí. Si la empresa no paga, se genera un derecho exigible por parte del inversionista. El inversionista no participa en la liquidación de la empresa, solo tiene derecho al 10%. Si ustedes han visto Shark Tank, entonces el Shark Tank de Colombia no me gusta porque acá, mejor dicho, el colombiano quiere quedarse con todo. Pero entonces en Colombia se ve mucho este tipo de participación. Entonces ustedes ven un video de Shark Tank Colombia y se dan cuenta que hay socios que le dicen, venga, yo le aporto los 200 millones que usted necesita, pero yo quiero el 2%
de las ventas van a ir direccionados de los dividendos, perdón, van a ser destinados directamente para el socio correspondiente. En este caso, pues tenemos el 10%, pero normalmente se dan máximo 6% de inversionistas, ¿sí? Entonces, los dividendos quiere decir que si quedaron 100 millones, 6 millones van a ir destinados directamente. O sea, a pesar de que después de generar los procesos, disminuir cada uno de los indicadores, eh, pues realmente las utilidades van a ser muy pocas. 6 millones sí o sí de esas utilidades van a ir destinadas para dicho accionista. Eso se presenta mucho en Colombia. ¿Qué tienen estos casos? Que es una obligación. ¿Por qué? Porque es un pasivo realmente, porque usted sí o sí debe de cubrir que el porcentaje de sus dividendos sean destinados el 6% para dicha persona, el 10% para dicha persona, pero, ojo con esto, esta persona al momento de generar esa sociedad, él dijo, yo no participo en la liquidación. O sea, a mí lo que me interesa es que usted me dé el 10% de los dividendos. O sea que 10%. lo de la persona es ganancia sí o sí. Exactamente. Ganancias sí o sí, de las ganancias el 10% tiene que ir destinado, pero al momento de liquidar, o sea, si la empresa ha llegado al caso en 5 años quiebra, entonces esta persona no participa en la liquidación, o sea, esta persona no tiene derecho a exigir un terreno, a exigir el televisor, el computador, a exigir que en bancos le corresponde el 6% de lo que está en bancos, nada de esto porque en la liquidación él no tiene el derecho correspondiente. Solo tiene derecho a ese 10% de los dividendos fijos. Entonces, análisis en las normas internacionales. Si hay obligación contractual de pagar efectivo fijo, eso se considera un pasivo, no un patrimonio. O sea, básicamente usted tiene un pasivo, un socio que le representa un pasivo. Entonces, este inversionista no participa en el valor residual. Por ejemplo, cuando ahorita veamos un ejemplo del valor residual, entonces este accionista no va a generar esas utilidades por valores residuales. Entonces, la clasificación, el pasivo se considera es un pasivo por los 200 millones. El inversionista aquí parece más un acreedor, o sea, una deuda adquirida de nosotros, que un dueño como tal. Ejemplo 2. Tenemos que la acción preferencial que sí es patrimonio. Entonces la empresa emite acciones preferenciales por 300 millones con estas condiciones. Entonces en este caso nosotros no prometemos que les vamos a pagar una utilidad fija. Los dividendos dependen de la utilidad del ejercicio. O sea, si damos utilidades, usted lleva su comisión dependiendo del porcentaje que le corresponde. El inversionista participa del residuo en la liquidación de la empresa. O sea, participamos del residuo, o sea, después de acá los tenemos, valor residual significa lo que queda de la empresa cuando se venden todos los activos y se pagan todas las deudas. ¿Listo? Entonces, del valor del residuo, o sea, después de pagar todas nuestras deudas, ¿qué le quedó? Entonces, yo sí tengo participación de este residuo. No existe obligación de pagar efectivo bajo ninguna circunstancia. O sea, quiere decir que usted pagó estos 300 millones y dependiendo de las utilidades, usted va a recibir dinero, pero no efectivamente un porcentaje que obligue a la empresa a estar buscando el 6%, el 10% de las utilidades, sino si nos quedó más, pues va a tener más, si nos quedó menos, no va a tener menos. Análisis NIF de las pymes. No hay obligación contractual de entregar efectivo. La participación depende del valor residual de la institución. Entonces, cuando esta persona este accionista sí hace parte de la empresa, ¿por qué? Porque es que yo no gano si no genero utilidades. Entonces, él sí le va a interesar que a la empresa le vaya bien. ¿Sí? Entonces, la clasificación, el patrimonio por 300 millones sí lo llevamos a patrimonio y no lo llevamos a acreedores. Estas acciones representan propiedad, no deuda, porque a esta persona sí de verdad le interesa que se generen utilidades del ejercicio. Y vamos a ver un ejemplo de aportes subordinados, que sí se consideran patrimonios. Un socio presenta a la empresa 100 millones, pero el acuerdo dice, el socio solo recuperará el dinero si después de liquidar todos los activos queda excedente. No hay fecha de pago.
Si la empresa quiebra, este aporte queda al final de la fila. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un aporte está subordinado a todos los pasivos y depende del valor residual, es patrimonio, lo que les decía del terreno. El terreno ya no pasa a ser de él, sino el terreno es parte de la empresa. Si la empresa quiebra y no tiene con qué pagarle a los proveedores, qué mal. Y el Estado le va a decir, venga, usted se declaró en quiebra, pues venga, venda ese terreno. Y de ese terreno le corresponde tanto a tal empresa, tanto a tal empresa y pague las deudas, porque usted no puede decir quebré y quedarse con 1.000 millones de pesos. Usted tiene que pagar esas deudas. Entonces, estos aportes subordinados sí se consideran patrimonio. Entonces, la separación entre pasivo y patrimonio. Vamos a ver un ejemplo en donde una parte se considera patrimonio y otra parte se considera pasivo. Cuando un instrumento tiene características mixtas, una parte es deuda y otra parte es patrimonio, se separan en dos componentes al momento de reconocerlos. Un ejemplo típico para esto, acciones preferenciales que garantizan un pago fijo y participación residual en la liquidación. Entonces, el ejemplo que les estaba dando de Shark Tank. Entonces, él dice, yo me voy a volver socio con usted, yo voy a aportar 1.000 millones de pesos, de estos 1.000 millones de pesos, el 2% de las utilidades van a ser fijas, pero aparte el 8% de las acciones. O sea, yo voy a ser socio con un 8%, pero aparte vamos a tener un acuerdo del 2% de las utilidades fijas, ¿sí? Entonces ya ahí usted sabe que tienen un 2% de deuda y un 8% de ese aporte que se va a considerar el 8% del accionista que considera el patrimonio como tal. Entonces vamos a ver un ejemplo. La empresa André Consultores SAS emite un instrumento financiero por 500 millones. Estos tienen dos componentes. El componente 1, obligación de pago fijo. La empresa debe pagar 300 millones en efectivo dentro de 3 años. Este pago es obligatorio independientemente de las utilidades. Esto es un pasivo porque implica entregar efectivo. El componente 2 es la participación residual. El inversionista también tiene derecho al 10% del valor residual de la empresa si ésta se liquida. No hay promesa de pago fijo. Esto es patrimonio porque depende del valor residual. ¿Esto cómo se ve? Vamos otra vez a Shark Tank. Entonces, por allá en México normalmente se ve esto. Entonces, en Shark Tank le dice el accionista, le dice, venga, yo le voy a aportar los 500 millones que vino a pedir. Pero los 500 millones le voy a dar 200 millones aporte a capital, en donde yo voy a ser accionista del 10%, y 300 millones que yo no le voy a cobrar muchos intereses. Yo le voy a hacer intereses al 50% del banco, pero usted me va a tener que pagar los 300 millones. Te ojo ahí, usted dice 500 millones recibimos, pero en sí el socio le está dando son solamente 200 millones a capital. 300 usted va a tener que pagárselos de las utilidades en el transcurso de los 3 años siguientes, obviamente sin intereses o intereses más bajos que haberlos solicitados en un banco. Eso normalmente se da en empresas que buscan accionistas o inversionistas para impulsar proyectos. Normalmente hay uno que es muy famoso de un muchacho que fue a buscar en Shark Tank, promocionó la empresa y él dijo, no, yo vengo a pedir un préstamo de 1.000 millones de pesos. Perdón, le ofrecieron 1.000 millones de pesos por 10% y él decía que no, hasta que intervino un accionista y le dijo, yo sé que lo que usted vino aquí no fue a pedir un socio, vino fue a pedir un préstamo, entonces yo le presto los 1.000 millones con menos intereses que el banco, pero también quiero una participación solo del 2% de la empresa, solamente. Entonces ahí se accedió a la participación de esa empresa. Separación entre pasivo y el instrumento. Entonces, el instrumento total de los 500 millones se separa que 300 millones van a obligación contractual de pago fijo y 200 millones en la participación del patrimonio en valor residual. El instrumento financiero debe separar cada una de las partes, cuáles son obligadas a pagar en efectivo y cuál parte del derecho del valor residual, o sea, cuál parte del derecho del patrimonio. Las normas internacionales exigen separar los dos
porque representan naturalezas diferentes. O sea, sí o sí uno es patrimonio y sí o sí el otro es pasivo. Ya aquí, cuando tenemos estos conceptos, vamos a hablar ahora sí de lo que les mencionaba, que en la charla o en la tutoría hablábamos que el estado de situación financiera en el concepto de patrimonio, estamos en aportes de propietarios, resultados, superávit y reservas. En este caso ya entramos a un capital social. El capital social es el conjunto de los aportes iniciales y posteriores que los socios o accionistas entregan a la empresa en dinero o en especie. ¿Para qué? Para ponerlo en marcha, para financiar operaciones, darle respaldo, construir la base del patrimonio. Pocas palabras, es el capital de arranque de la propiedad. No es lo mismo que las utilidades, las reservas y las ganancias acumuladas, sino que este capital social es todo el aporte del dueño o de los accionistas. La norma local en Colombia y el libro, pues, que también les hago mención, divide en 4 grandes grupos. El capital autorizado es el máximo valor del capital que la sociedad puede emitir según las escrituras o estatutos, lo que estábamos mencionando inicialmente. No está pagado ni comprometido. Es solo un límite legal. Ejemplo simple. La empresa fija un capital autorizado de 500 millones. Capital por suscribir es la porción del capital autorizado que aún no ha sido ofrecida a los socios o accionistas. Corresponde a las acciones no emitidas, entonces a los 200 millones. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Capital suscrito es el monto que se comprometen formalmente a aportar. Entonces, en este caso, los 300 millones. El capital suscrito por pagar es el que aún no han pagado, es decir, los, en este caso, capital suscrito por cobrar es la parte del capital suscrito que los accionistas aún no han pagado. Es que este ejemplo es de 500 millones, es decir, está pendiente el recaudo, es un derecho de cobro a la empresa. Ejemplo, el capital suscrito fueron los 300 millones, pagaron 270 y dijeron que en 15 días aportaban los otros 30 millones que hacen falta. El capital suscrito y pagado es lo que verdaderamente entra a la empresa como patrimonio. Entonces nosotros lo que hacemos es una resta del suscrito menos por cobrar y es la parte real de nuestro capital. Entonces, en la NIF sesión 22 exige reconocer el capital en el momento en que la empresa emite instrumentos del patrimonio, o sea, acciones o cuotas, y la contraparte queda obligada a pagar, o sea, que existe una suscripción válida. La medición depende del momento. Entonces, medición inicial. Si se emite capital a cambio de efectivo, se reconoce el importe por cobrar, no como un activo, sino directamente en patrimonio. Si se recibe efectivo antes de emitir las acciones, se reconoce como pasivo hasta que se emitan los instrumentos. Si el capital está suscrito, pero no pagado, no aumenta el patrimonio hasta que se pague o la empresa reciba la contraprestación. Ejemplo, recuerden que cada concepto trae su ejemplo en las diapositivas por si no culminamos la totalidad de las diapositivas, ¿no? Medición inicial. Caso, constitución de la sociedad Educa S.A. Capital autorizado, 420 millones. Las acciones quiere decir que cada acción equivale a 1.000 pesos, ¿sí? 420.000 acciones. Los accionistas pagan los gastos de constitución, o sea, factibilidad, estudio legal, publicidad y registro. Punto clave de las normas internacionales. El capital se reconoce por el valor nominal suscrito, o sea, lo que de verdad se suscribió, se aportó. Los gastos preoperativos no son activos, se registran como gastos, pero equivalen a un aporte del accionista para constituir la empresa. Entonces, todos estos gastos, todo esto se considera gastos de la constitución de la empresa. Efecto contable. No se incrementa el activo, no se activa publicidad ni estudios, se registra el gasto como patrimonio del accionista y vamos a verlo ahora en base numérica.
Acá normalmente, digamos, nosotros acá plasmamos que el proyecto de factibilidad, la base era 10 millones de pesos con una retención del 10%, o sea, pagamos 9 millones, el estudio legal, 1.800.000 y en publicidad, 3.840.000. Entonces, total base preoperativa eran de 16 millones, la total retenciones practicadas era de 1.360.000 y el neto pagado a proveedores es de 14.640.000 pesos. Los gastos de registro, entonces, dijimos que vamos a registrarlo por 420 millones, que fue el capital autorizado. Entonces, la base de la tarifa al momento de constituirla es del 0.5% en la Cámara de Comercio. Entonces, le dice, venga, para sacar el registro mercantil y la escritura pública en la notaría, entonces en la notaría paga el 0.5, le equivale a 2.100.000 para registrar en notaría. Después de registrarlo en notaría, usted lo lleva a registrarlo en la Cámara de Comercio. Entonces la Cámara de Comercio también le genera y le dice, bueno, usted aportó 420 millones de capital suscrito por 0,4%, 1.680.000 también tiene que aportar o pagar al momento de registrarlo en la Cámara de Comercio. Y el impuesto de registro de capital es del 0,7%. Entonces, del impuesto del registro de capital suscrito, ¿por qué 210 millones? Porque el capital suscrito, bueno, acá no lo muestra, tal vez el ejercicio. Bueno, digamos en el ejercicio no quedó plasmado. Acá en los libros toca como improvisar varias cosas porque nunca nos muestran la totalidad. Si ustedes dieron la lectura de la cartilla de laboral, por ejemplo, les plasmaba cómo contabilizar, pero les dejaban cero, cuando en sí debe ir un valor ahí, solo que no los muestra. Entonces, en este caso, ejemplo, no nos dice por qué el capital suscrito es de 210 millones, pero en este caso comprendemos que el capital suscrito es lo que de verdad se pagó, que fueron el 50%, que es lo mínimo. Recuerden que por ley lo mínimo que se puede suscribir del capital que usted está destinando como autorizado, si usted dijo que el autorizado es 420 millones, lo mínimo que puede estar suscrito es el 50% por ley. Entonces, en este caso vamos a utilizar de ejemplo el 50% por ley, que son los 210 millones, se calcula el 0.7% y el valor a pagar. Entonces, el neto pagado a proveedores para el proyecto de factibilidad, de publicidad y estudios legales fueron de 14.640.000. Y aparte de eso, de pagar esos 14 millones, el costo por registrarlo fueron de los 5.250.000 pesos. Entonces, al momento de constituir la empresa, nosotros ya llevamos gastados 21.250.000 para poner a funcionar esta empresa. Obviamente, si usted es una persona natural, si usted no tiene o va a constituir una empresa con un capital inferior, pues todos estos 14 millones se los ahorra, ¿no? Y usted los realiza en propia autonomía. Bajo NIT para las pymes no existen los activos diferidos. Por lo tanto, estos gastos no se capitalizan, no forman parte del activo, no incrementan el patrimonio. Todo esto que lo mencionamos de los gastos preoperativos y los gastos de registros se llevan como gastos en el periodo. Pero como la empresa aún no existe, quien paga es el accionista. Entonces estos accionistas o ese porcentaje de acciones también se debe de contabilizar. Esto se interpreta como un aporte temporal del accionista para cubrir gastos de constitución. Por eso se convierte en un débito al patrimonio del accionista. O sea que estos 21 millones, al momento de constituir ya la empresa, se va a contabilizar como aporte del accionista. Es decir, para la empresa nosotros no lo vamos a llevar como activos, pero el accionista sí son aportes pagados. Entonces, ¿cómo se mide esto contablemente? Entonces, vamos a ver. En la norma local PUT, cuando un accionista paga gastos por la empresa en el registro usual, se lleva a las cuentas de gasto y crédito al valor de los accionistas hasta que pues ya quede conformado la totalidad. Entonces, ejemplo, 51.1025, asesoría jurídica por el valor,
asesorías financieras por el valor, asesorías técnicas por el valor, y lo llevamos a 23.5505 accionistas, porque es un aporte que está realizando el accionista. Eso nosotros normalmente nos lo enseñaron en contabilidad. ¿Qué dicen las normas internacionales? Esta dice, venga, los activos diferidos no me gustan. Esto de costos de organización tampoco nos gusta. Reconozca lo que en sí, lo que usted está haciendo en los gastos preoperativos es un gasto. Es la constitución de la empresa. Entonces, reconózcalo como un gasto inmediatamente y llévelo a aportes del accionista. Esto no es un pasivo porque yo no le voy a devolver la plata, ¿sí? Llévelo como aporte del accionista directamente en la cuenta correspondiente de patrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Entonces le dice las normas internacionales, porque el accionista no está prestando la plata. El accionista quiere que se cree la empresa. Entonces, ¿usted cómo puede pensar que él lo que está haciendo es un crédito? No, él está dando la plata para que la empresa funcione. Entonces, desde ahí le dice, venga, esto ya no lo quiero, sino debe llevarlo al patrimonio. Entonces, ¿cómo quedaría plasmado estos 21.250.000 de operativo y de registro? Usted lo va a llevar a 51.95.95 gastos de constitución y 31.05.95 aportes del accionista pendientes de capitalizar. Pendientes de capitalizar es porque en este caso no los hemos, o la empresa aún no está formalmente constituida. Estamos llevando una contabilidad pre o antes de la formalización de la empresa. Medición posterior. Entonces, ¿qué pasa con estos activos? ¿Qué pasa con el capital social? Pues vamos a ver en el caso de la medición posterior. ¿Qué va pasando en el transcurso de los años, profe, de ese capital social? Entonces, el capital permanece por su valor nominal y las variaciones entre el valor nominal y precio pagado se llevan a prima en emisión, reservas o ganancias acumuladas. Ejemplo de esto. La empresa constituyó un capital suscrito y pagado de 200 millones. 2 años después dicen, nos está yendo muy bien, vamos a emitir para poder ir a unos nuevos proyectos 10.000 acciones. El valor nominal de cada acción es de 1.000 pesos. O sea, constituido ejemplo en este caso, que el valor nominal de la acción era 420 millones de capital autorizado, pero cada acción valía 1.000. Pero es que una cosa es lo que nominalmente nosotros tenemos y otra cosa lo que vamos a vender al público, ¿sí? Entonces nuestro precio de venta es de 1.800 por acción. Entonces el capital adicional, nosotros calculamos nuestras 10.000 acciones por 1.000 pesos, eso nos da 10 millones de pesos y el concepto, ahí aparece el concepto de prima en emisión de acciones, que viene siendo la prima en colocación o prima en emisión del valor que se da entre precio de venta menos valor nominal. Entonces, en este caso serían los 800 pesos por cada acción multiplicado por 10.000 nos da los 8 millones de pesos. El valor posterior en patrimonio no revalúa el capital viejo, lo que se hace es aumentarlo con nuevos aportes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de emitir estas acciones, profe, pero ¿por qué usted emitió estas nuevas acciones? Porque necesitábamos nuevos accionistas, necesitábamos una plata y nosotros tenemos un capital suscrito de 210 millones nada más, pero nosotros tenemos autorizados 420 millones, ¿ven? Y ahí les decía lo del ejemplo que les dije inicialmente. Tranquilo, muchachos, que en un ejemplo les voy a mostrar, ¿sí? Nosotros tenemos realmente de capital suscrito 210 millones, pero la ley nos va a permitir seguir emitiendo acciones hasta por 420 millones. Ya cuando lleguemos a los 420 millones, la ley sí le va a decir, venga, no, si usted quiere que creciendo, apruébelo por estatutos y vuelva a hacer los gastos de registro nuevamente, vaya y haga de nuevo los papeleos. Pero en este caso, como nosotros tenemos todavía 200 millones más por suscribir, entonces emitimos nuestras nuevas acciones. Nosotros emitimos nuestras nuevas acciones de 18 millones, de 10 millones, pero pues
precio de venta 1.800.000, o sea, de 18 millones. Entonces, estos 18 millones ingresan a caja porque es un valor que el accionista decidió comprar, un nuevo accionista o el mismo socio decide aportar esos 18 millones para tener mayor porcentaje en la toma de decisiones. Y él dice, listo, yo compro eso. Yo pagué los 18 millones. Capital por suscribir. El capital por suscribir vienen siendo los 10 millones que se van a ir caracterizando como el capital social. ¿Por qué? Porque a capital social va los valores nominales. Y en prima en emisión, que es el 3205, ahí es donde vamos a llevar los 8 millones que vienen siendo como unas ganancias al momento de emitir acciones. Entonces, las ganancias que se dan por un valor mayor a lo que vale nominalmente nuestras acciones, los llevamos siempre a 3205, prima en emisión de acciones. Vamos a ver otro ejemplo para que no quedemos así como con un solo ejemplo ahí suelto. Pago de capital suscrito por cobrar. El capital suscrito de 300 millones de pesos. De ese monto, 50 millones estaban por cobrar. El capital pagado inicial fue de 250 millones. Un año después, el accionista paga los 50 millones pendientes. Entonces, la medición posterior, el capital no se revalúa, solo se reclasifica dentro del patrimonio. Entonces recuerde que nosotros contablemente estamos llevando los dos capitales, capital pagado de 250 millones y un capital por cobrar de 50 millones de pesos. Entonces lo único que vamos a hacer es trastear los 50 millones al capital pagado. Bueno, acá no tenemos, más adelante creo que les pongo como las cuentas, cómo quedaría plasmado contablemente. Es que acá vamos tocando varios puntos a medida que avanzamos. El capital social se presenta dentro del rubro de patrimonio y se mostrará como mínimo como capital autorizado, suscrito por cobrar, pagado, prima en colocación, reservas, ganancias acumulados y resultados del ejercicio. O sea, en el patrimonio, o sea, en el número 3, usted va a ver cada uno de los conceptos divididos en el PUT. Ahorita vamos a ver cada uno de estos. Ahora sí llegamos al ejemplo. Ejemplo, capital suscrito por cobrar y pagado, un ejemplo de estos. Capital autorizado total fue de 36 millones. Los accionistas dicen que van a pagar lo mínimo al 50%, o sea, 18 millones. De los 18 millones suscritos, pagan 6 millones de contado y 12 millones quedan por cobrar. Este es un ejemplo perfecto del movimiento entre 310505, capital autorizado, 310510, capital por suscribir, 310515, capital suscrito por cobrar, y 3105, capital suscrito y el pagado, o sea, el general. El asiento 1, suscripción del 50% del capital autorizado. Se comprometen a suscribir los 18 millones de pesos. Entonces, el 310510 lo llevamos a capital por suscribir, llevamos los 18 millones de pesos. El capital suscrito por cobrar, nosotros llevamos el 31, suscrito por cobrar el 310515, o sea, 12 millones de pesos. Y los otros 6 millones que sí fueron los pagados. Los pagados como tal, los llevamos a, en este caso, bueno, acá, capital suscrito y pagado. Revisemos ahí si tienen el plano único de cuenta, muchachos. Revisemos cuál es el código. Por acá. Capital suscrito y pagado, 3105. Entonces acá tenemos el capital autorizado, el capital por suscribir y el capital suscrito por cobrar. Yo lo tengo así. Entonces en sí este vendría capital 310505. Es que acá me quedo sin el número. Capital suscrito y pagado, que son los 6 millones de pesos como tal. Capital por suscribir, entonces lo Tutor, llevamos. ¿Cómo?
yo le quiero preguntar, en el capital suscrito, por ejemplo, usted dice que en el ejemplo anterior estaba diciendo que eran 300 millones, pero solamente se suscribieron 250 millones y después los otros 50. ¿Eso le dan un lapso de tiempo o uno los puede pagar cuando quiera? Depende de las escrituras. O sea, bueno, eso, digamos nosotros en las escrituras, al momento de consolidarlos y llevarlos a la notaría, decimos que se suscribieron los 250 millones y los otros 50 millones se van a pagar en dos cuotas en 3 meses. O sea, en 3 meses vamos a ir pagando, cada 3 meses vamos a pagar 25 millones de pesos, dependiendo, digamos, como lo plasme la escritura. No es, digamos, no es autonomía, sino queda plasmado. Y eso tiene unos aspectos legales. Digamos, cuando usted no conoce, si es con su familia, pues no pasa nada. Pero cuando es con accionistas y socios extranjeros, pues se colocan algunas políticas de caducidad. Entonces, si usted no los paga en las fechas estipuladas, usted puede ser acreedor a pérdida total de su patrimonio o pérdida parcial de su patrimonio en la carga porcentual no aportada. Entonces, usted puede perder, pasar de ser accionista del 30% a ser accionista en un 20%. Entonces, eso se coloca, digamos, desde las escrituras como y desde la asamblea, ¿no? Asamblea de socios o junta de socios, como quede plasmado. Entonces, acá, ¿qué pasa, muchachos? Acá en el 310510 nosotros llevamos el capital por suscribir la totalidad de los 18 millones. Pero esos 18 millones, hay un capital suscrito por cobrar de 12 millones y hay un capital que sí es pagado, que es el que se gasta, que son los 6 millones de pesos, en este caso de este ejemplo. Recordemos que inicialmente les decía que esto, pues realmente usted está plasmando los 18 millones, es un mismo valor, ¿no? No creamos que se está o que está aumentando el valor del patrimonio como tal, sino estamos plasmando que está en patrimonio 18 millones. Por eso ustedes salen, disminuyen en uno y crecen en otro. ¿Qué pasa cuando usted lo paga? Entonces, ejemplo, lo estamos dividiendo que este pago sí va a ser en dos cuotas, ahí resolviendo la del compañero. Entonces, en 2 meses usted va a pagar 4 millones y en los otros 2 meses, o sea, en 4 meses después, usted va a pagar los otros 8 millones. Entonces, lo único que va a hacer es el ingreso a caja general 111005 y va cancelando la cuenta de capital suscrito por cobrar de los 4 millones de pesos. ¿Sí? Ya está disminuyendo la cuenta de los 12 millones que tenemos de deuda, de capital suscrito por cobrar. Disminuye y entra en efectivo. A 103, pago de la segunda y tercera cuota, mismo ejercicio, caja general, y disminuye el capital suscrito por cobrar de los 8 millones. Con este asiento se cancela totalmente el capital por cobrar, o sea, en este momento ya no tendríamos estos 12 millones de pesos como tal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Entonces usted dirá, bueno, profe, pero esto entra a caja y ¿qué? Estos van a pasar después a el capital suscrito y pagado. Entonces lo vamos a llevar después a contabilizarlo en el capital suscrito y pagado. Por ende, en suscrito y por cobrar va a quedar en cero y lo vamos a plasmar en el capital suscrito y pagado por lo tanto de que fue pagado y estamos disminuyendo la cuenta como lo veíamos en el ejemplo rápido, ¿no? Disminuimos el capital por cobrar y lo llevamos al capital pagado. Entonces, ahí hay una pauta antes de continuar que los aportes sociales y capital social varía dependiendo de si es el tipo de sociedades, ¿sí? Está en sociedades limitadas, en colectivas, en comanditas simples, en empresas unipersonales, se habla de aportes sociales 3115. En estas entidades no existen acciones, sino cuotas o partes de interés social. Entonces, la política contable de los aportes sociales, en este caso, o capital social, tienen un reconocimiento inicial. Los aportes se reconocen cuando ingresan al fondo social, en efectivo o en especie, sin importar si ya está lista la escritura o documento. Su medición es el valor aportado, o sea, el valor total, si es en efectivo o valor razonable si es un bien en especie.
La medición posterior se mantiene el valor nominal aportado igual que el capital social, o sea, los aportes se mantienen siempre con el valor nominal aportado. Estos siempre van a ir en el patrimonio como aporte social en el 3115. En este caso nosotros lo estábamos llevando al 3105 cuando estamos hablando de capitales, ¿no? Cuando hablamos de aportes sociales lo vamos a llevar es al 3115. Cuando se liquidan la sociedad y se devuelven los aportes, ahí es la única forma de que se dé baja en cuentas. ¿Por qué? Porque esta cuenta de aportes sociales no se toca. ¿Por qué? Porque es la base sí, o el terreno con el que se construyó la empresa o la institución como tal. Entonces estos aportes sociales siempre se mantendrán fijos. Ejemplo de estos. Constitución de cuadernos contables limitada. Entonces, la capital social representada en 50.000 cuotas, el valor nominal, cada cuota equivale a 1.000 pesos cada una. O sea, quiere decir que el total social, el capital social es de 50 millones. Los socios pagan de contado. Cada general, 11.0505 los 50 millones y lo llevamos a cuotas o partes de interés social el 31.1505. Ejercicio muy sencillo. Ejemplo 145, aumento de capital por 10.000 cuotas más. Entonces las nuevas cuotas se pagan de contado, cuotas nuevas 10.000 a cada uno a 1.000, o sea, quiere decir 10 millones de pesos. Quiere decir que lo llevamos a cuotas o partes de interés social por los nuevos 10 millones. Sin la prima de emisión, como nos pasa nuevamente con el ejemplo de capital social. Entonces, las primas en emisiones tienen su propio concepto o su propio subcuenta que es 3205. Entonces, acá no estamos plasmando lo que se está ganando por las primas de emisión, ¿no? Un ejercicio un poco más a fondo, un poco más estructurado para no hacerlos siempre como unos muy sencillos. Doña Bárbara Areiza resuelve, después de haber obtenido la pensión de jubilación, montar su taller de confecciones mediante diseños que ha coleccionado y mejorado durante toda su vida. La razón comercial se denomina las 50 colecciones de Barbarita, para lo cual dispone que de la cuenta de ahorros por 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Dos máquinas de coser industriales marca, las cuales están evaluadas por 10 millones de pesos. Una feleteadora marca tal de 3 millones de pesos, un costurero compuesto por mesas, sillas y herramientas por valor de 1.500.000 de pesos. Para lograrlo se registra en la Cámara de Comercio como persona natural con activo bruto mercantil de 29.500.000. Entonces ustedes ven que en el RUT usted va persona natural, pero con un registro mercantil y en el registro, o sea, en la segunda página del RUT, le aparece el registro mercantil o la empresa casa de festejos o la empresa tal. O el comercio, perdón, porque empresa es distinto de comercio, el comercio XY o en este caso el comercio Bárbara Areiza, Bárbara Areiza Confecciones. Entonces, este se debe contabilizar de la siguiente manera. Entonces, llevamos, y se me había perdido aquí se debe registrar de la siguiente manera. Cuenta de ahorro. Entonces, nos dice que de cuenta de ahorros tenemos los 15 millones de pesos. Tenía dos máquinas de coser por un valor de 10 millones de pesos. Una fileteadora por un valor de 3 millones de pesos y las sillas y las mesas por 1 millón de pesos. Esto nos da que está consolidando ese registro o ese comercio por 29.500.000. Entonces, el capital total autorizado, nosotros lo llevamos en este caso, en este ejemplo, lo llevamos a corporaciones de ahorro y vivienda. El concepto de los 15 millones, ahorita ya les muestro este concepto. 15.1205, maquinaria y equipo, los 10 millones de pesos. 15.1205, maquinaria y equipo,
los 3 millones de pesos. Acá estamos utilizando, no estamos describiendo, en este caso sería 0.02, 0.01, ¿no? Y escribiríamos de qué se trata cada uno. Muebles, enseres y herramientas, los 15, 20, 10, los llevamos a el 1.500.000 y lo registramos con el capital de persona natural, o sea, capital 31.3005 por 29.500.000. Vamos ahora a ver algunas cuentas de este, 11, 20, 10, 31. Entonces, en este caso, ejemplo, capital de personas naturales. Registra el total de derechos reales o personas, bienes o inmuebles corporales o incorporables, apreciables en dinero y poseídos dentro o fuera del país que la persona natural ha destinado como capital para el ejercicio de las actividades de comercio. Entonces, en 3130, capital de personas naturales, es donde nosotros registramos los aportes, por decir así, entre comillas, aportes del socio de persona natural que aportó para su comercio, para las actividades de comercio. Entonces, cuando usted fue a Cámara de Comercio, dijo, yo quiero construir esta empresa, este comercio como tal, como persona natural, de casa de festejo. Por ejemplo, la casa de festejo de nosotros. Nosotros tenemos 1.000 sillas, 200 mesas, mesones, entre otras cosas. Entonces nosotros tenemos esto y esto compone nuestro, y pues nosotros la compramos con el capital financiero, y este es nuestro capital del ejercicio de nuestras actividades de comercio. ¿Por qué? Porque es para la casa de festejo. Yo no voy a agarrar la mesa plástica para el comedor de la casa, ¿sí? Entonces ya ahí la mesa que estoy destinando para la casa de festejos no va a ser la misma que estoy destinando para mi vivienda. Entonces ya ahí al momento de presentarse estos hechos, pues conocemos que en 3130 es el capital destinado para nuestro comercio. Entonces por eso es importante, digamos, que ustedes también lo que yo les estoy plasmando aquí no se lo crean del 100%, sino que también se dirijan hacia el Plan Único de Cuentas y vean las subcuentas, ¿no? Y en el caso de corporaciones de ahorro es el 1120. Cuentas de ahorro y vivienda. Ah, bueno, acá ya no nos muestra porque solo nos muestra su cuenta. Entonces registra la existencia de fondos a la vista o a término constituidos por el ente económico en las diferentes entidades financieras, las cuales generalmente producen algún tipo de rendimiento. Entonces, si los 15 millones en este caso, en este ejemplo, tenemos una consignación en nuestra cuenta de ahorro que ya dijo, cuenta de ahorro por 15 millones y esta nos está generando algún tipo de utilidades ahí, un ahorrito que ella tenía como pensionada. ¿Por qué lo llamo ahí? Porque es la pensión de jubilación, ¿no? Entonces le está cayendo en la cuenta de pensión, entonces ella lo maneja en la cuenta 112010, corporaciones de ahorro y vivienda, los 15 millones correspondientes. Hasta ahí vamos re bien. ¿Cómo nos vamos de tiempo? Nos quedan 10 minuticos. Capítulo 3, bueno, vamos en el superávit, grupo 32. El superávit de capital, cuando nosotros hablamos del superávit, es el aumento del patrimonio que no proviene directamente del valor nominal del aporte, sino de. Entonces, en el superávit, ¿qué hace parte? Ahí es donde ustedes dicen, aquí es donde llevamos, profe, las primas que se están ganando cuando vale 1.800 y el valor nominal son 1.000, entonces registramos ahí los 800 pesos. Entonces, eso se considera el superávit de capital. Cuando hay donaciones, cuando recibió por X o Y motivo una donación, cuando hay un crédito mercantil, si cumplen las indicaciones. Ahorita vamos a mirar un ejemplo. Y si hay un superávit del método de participación. En palabras simples, cuando hablamos de superávit de capital, es el valor que entra a la empresa por encima del capital nominal. O sea, por diversas situaciones generamos unos ingresos extras correspondientes a capital, ¿no? Acá no estamos hablando de utilidades, no hemos llegado hasta allá. Las políticas contables, el reconocimiento inicial, la entidad reconoce su superávit cuando emite acciones por encima de su valor nominal, recibe aportes donde se paga un valor adicional al respecto. Su medición inicial se mide por el importe adicional que cancelan los nuevos socios. También puede incluir el reconocimiento de un superávit acumulado.
siempre se va a mantener por su importe en libros y baja en cuentas puede disminuirse por capitalización en cuotas de capital o procesos de liquidación. Vamos a mirar ejercicios de esto antes de que nos agarre el tarde. Los socios antiguos consiguen 6 nuevos inversionistas para un total de 12 nuevos socios, para que aporten igual valor a su capital inicial. Si su aporte es de 120.000, lo hacen sin prima en la emisión de aportes. El valor intrínseco del aporte, que inicialmente era de 25.000, se deteriora a 2.500 por cada acción. Pero si ellos reconocen el valor igual a los superávit acumulados de 150.000, se resta el valor intrínseco, tal como se demuestra en el siguiente cuadro. Bueno, acá lo que les dice es que si los nuevos, por ley, cuando usted constituye una empresa y dura 2 años con la empresa, usted con el nuevo socio no va a aportar lo mismo que usted, cuando usted fue el que sacó a flote la empresa. Entonces lo que le dice es, si nosotros restamos por el valor actual, el valor intrínseco por cada accionista sería de total del socio 6, entonces tenemos un capital social aportado de 120.000, hemos tenido ganancias de 30.000, o sea, el total patrimonio en este año, o sea, en el primer periodo, fueron de 150.000. En ese entonces teníamos un total de socios de 6 personas, por lo que corresponde de que un valor intrínseco de las acciones, o sea, lo que le corresponde a cada uno de los accionistas en esa fecha, era de 25.000. ¿Sí? Si usted dijese, y aquí sacamos la calculadora, si usted dijese, no, pues el valor intrínseco es 25.000, por 6 nos da 150, entonces vendámosles por el valor intrínseco, ¿sí? Pero si nosotros no lo manejamos con ese valor intrínseco, sino lo manejamos con el aporte de socios, entonces sería que los nuevos 6 socios aportaran los mismos 120.000. Entonces realmente aquí lo que nos estaría dejando es una pérdida, un deterioro, una pérdida para los accionistas iniciales. ¿Por qué para los accionistas iniciales? Porque acá usted no me está llevando lo que nosotros hemos ganado en 2 años anteriores. O sea, nuestro patrimonio es mayor porque nosotros ya ganamos plata en los siguientes años. Entonces acá nos muestra un ejemplo de si ellos aportaran los 120.000 sin tomar en cuenta los 30.000 de las ganancias, ¿sí? Entonces nosotros al restarlo lo que haríamos es que a los accionistas anteriores ellos perderían 2.500, ¿sí? Entonces lo que le dice el estado de venga, no, estos 150.000 vamos a manejarlo, que esto es nuestro valor patrimonial, porque nosotros realmente ya llevamos un tiempo trabajando. Entonces, desde ahí, él debe de asumir que nuestra utilidad o nuestra ganancia equivale a nuestro patrimonio. Entonces, en este caso, usted no lo va a llevar a 20.000 aporte de socios, sino lo va a llevar a los 25.000 del valor intrínseco. Y de esa manera, pues la persona o el nuevo socio deberá aportar no 20.000, sino 25.000, tomando en cuenta de que pues debe de asumir esa ganancia de la operatividad de periodos anteriores. Por eso acá nos dice ganancia 60.000. Ganancia de 60.000, ¿por qué, profe? Porque los 30.000 de la operatividad y los 30.000 de atraer la prima de los nuevos accionistas o los nuevos socios que van a llegar, con la finalidad de que el valor intrínseco de la acción quede siempre igual. Más o menos intento explicárselos así bien. Entonces, acá les muestro como un ejercicio, es lo mismo que les acabo de explicar, pero se los estoy dejando acá detallado por si no alcanzábamos a llegar hasta aquí, pero sí logramos llegar. Valor intrínseco actual por los socios es de 25.000, el aporte sería entonces 150.000 por 6 nuevos socios. Pero los socios deciden pagar 40.000 más. ¿Por qué? Reconocen la ganancia acumulada, la empresa tiene buena rentabilidad, los antiguos socios ya han aportado plusvalía, entre otros. Entonces, el aporte con prima son los 25.000 intrínsecos más 5.000 de prima, son 30.000 por socio, multiplicado por 6 socios, es da los 180.000. Pero el ejemplo eleva la prima para que llegue a 300.000 en total. O sea, son los 180.000 correspondientes más los 120.000 que inicialmente aportaron
120.000 se consolidó la empresa, más los 180.000 que está realizando los nuevos aportes. ¿Por qué? Porque están tomando las ganancias correspondientes de los 60.000 más los 120.000 del aporte base. Entonces nos da los 180.000 correspondientes. ¿Con qué finalidad? Pues yo se lo expliqué diferente, pero como más sencillo de entender a como ellos, a como lo plasma el libro, ¿sí? Que era que pues no iban a perder las ganancias obtenidas. Entonces lo que se buscó era que se mantuviesen las mismas acciones por el valor del 25.000. Entonces eso está en el libro, en el ejemplo 147, si quieren detallarlo más a fondo. Supongamos entonces que la empresa recibe esos 300.000, entonces los llevamos a caja general, los 300.000, pero el valor de acciones fueron 120 más 120, o sea, los 240.000. El resto, o sea, los 60.000 que estamos hablando son primas en servicios de acciones. O sea, esto lo llevamos a 320505. Acá mostramos otro ejemplo. Este ejemplo lo podemos ver ya ustedes con tiempo. Vamos a ver el de donaciones. Una donación es un bien o valor recibido a título gratuito sin contraprestación. Bajo NIT para pymes, si la donación aumenta el patrimonio, ejemplo, edificios, vehículos o máquinas, se lleva a 3210 donaciones. Pero si la donación es para cubrir gastos operativos, ejemplo, subsidios, apoyo en efectivo para gastos corrientes, se lleva a 419509 subvenciones, ingresos del periodo. Ejemplos. Una empresa recibe una máquina industrial valorada en 30 millones de pesos como donación. Entonces aquí lo llevamos a 153005 maquinaria de equipo, lo llevamos a 3210 donaciones. Se reconoce la máquina como un activo y se reconoce como un superávit de capital por donación. Pero si la empresa recibe 5 millones en efectivo para apoyar gastos operativos porque por X o Y motivo no teníamos para llegar a fin de mes, entonces usted lo reconoce como caja general, pero como unas subvenciones, o sea, como un ingreso, porque no va a aumentar el patrimonio, sino vamos a cubrir pasivos que tenemos. Entonces se reconoce como un ingreso operativo del periodo y se van a pagar o se van a gastar como tal. Y reservas, ya aquí vamos a terminar sobre el tema de todo lo correspondiente a las reservas. Eso igual no lo alcanzamos a ver completo, pero vamos a tocar al menos el tema. Hacen parte del patrimonio. Las reservas hacen parte del patrimonio y representan ganancias retenidas destinadas a fortalecer la estabilidad financiera. Son utilidades guardadas y clasificadas según su propósito. Una reserva se reconoce cuando la Junta de Socios o la Asamblea aprueba la distribución de utilidades, decide qué porcentaje se destinan a reserva legal y la decisión siempre queda en acta. No necesita asiento individual, sino apropiación de utilidad. Siempre nace desde una cuenta 360505 ganancias. Reservas, hablábamos que hay normalmente el 10% conforme al Código de Comercio, estatutaria dependiendo de lo que solicite la estatutaria y ocasional si vamos a hacer un proyecto específico. Se incrementa año tras año acumulando nuevas apropiaciones de utilidades. O sea, la reserva legal, pues como usted siempre ha aportado a las reservas, entonces va a ir creciendo y creciendo poco a poco. Las reservas estatutarias se acumulan según estatutos y las reservas ocasionales se suman hasta que la Junta decida revertirlas o usarlas para proyectos específicos. Baja en cuentas, una reserva disminuye cuando se usa para absorber pérdidas, se capitaliza o la Junta decide revertirlas o invertirlas para algún proyecto específico. Cuando es reserva legal la llevamos al 3305, cuando es reserva estatutaria al 3310 y cuando es reserva ocasional 3315 conforme a la decisión de la Junta. Ejemplo numérico, el 149 que van a ver. En el libro, por ejemplo, les sale solo el texto, pero acá yo les hago el ejercicio en numeración como para que no queden así como tan perdidos.
La Junta de Socios aprueba los estados financieros del año anterior y la distribución de 50 millones. Así, de manera detallada, de esta manera, el 10% se va a destinar para reserva legal, el 5% para reserva estatutaria, 15% para reserva ocasional y el 50% si hay que pagarles a nuestros socios porque pues tienen que ganar algo. Entonces, de esta manera se debe contabilizar. Nosotros estábamos llevando a ganancias del ejercicio el 330505, los 50 millones. Entonces, vamos a disminuirlos. O sea, vamos a darle salida. ¿Y a dónde los vamos a llevar, profe? A reserva legal, los 5 millones. Reserva estatutaria, los 2.500.000, que son el 5%. Reserva ocasional, el 15%, que sería la reserva ocasional, ampliación de la planta, en este caso, acá nos dice ampliación de la planta. Dividendos por pagar, o sea, llevamos el 50% restante a dividendos por pagar. Y recuerden que nosotros estamos llevando participación y el resto, acá está, y el resto lo acumula, o sea, el 10%, lo llevamos a ganancia acumuladas. Ahorita vamos a ver si alcanzamos ganancias acumuladas, porque es tan importante. Entonces, estos dividendos por pagar obviamente se cancelan ya cuando salga el efectivo, ¿no? Eso disminuye cuando ya se les pague o se les consigne a los socios. Pero inicialmente los llevamos o los plasmamos de esta manera. Al finalizar el periodo grabable o el periodo contable, o sea, el 31 de diciembre, queda plasmado el cierre del periodo. Tutor, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted, las clases suyas, dónde se suben? Yo les tengo un canal, ¿no? Recuerden que en el Teams, ahí yo siempre les publico el video, el link de las diapositivas y el link del taller, ¿no? Y también pues les creo un grupo de WhatsApp donde también les estoy enviando. El canal de YouTube sale como el profe Méndez y buscan el listado de reproducción de la clase. Están divididos por listado. Entonces está el listado de contabilidad 3 y ahí van a ver todas las grabaciones, desde la primera tutoría hasta la última. Ejemplo, en obligaciones laborales ven 3 videos porque les amplié el tema para que no quedaran como así tan sueltos. Aquí pues intenté ya explicarles la mayoría de las cosas. ¿Listo? ¿Y el libro cómo se llama? En la diapositiva de la tutoría número 1, ahí encuentran el link. Ahí les toca de tareita mirarlo. Esto Listo, vamos sí, a señor, ver. gracias. Ahorita ya se los muestro igual el link donde están. Esto es normal. Estos son cositas normales. Miren, acá está el punto. Este ejercicio los quería mostrar porque era muy importante. Conforme a los estatutos, se plasman en la escritura pública cuánto es el factor de pérdidas que usted puede tener. Entonces, cuando usted dice, venga, no, llevémoslo contablemente a ganancias acumuladas, es porque en algunos años pues, usted va a generar pérdidas acumuladas. Pero cuando las pérdidas acumuladas superan el 50%, el Estado le dice, ojo que esto ya me está preocupando. En cualquier momento usted va a llegar en que no le va a poder pagar a sus trabajadores, no le va a pagar a sus proveedores. Entonces, cuando las pérdidas superan el 50% del capital, la empresa entra en un pasible causal de disolución según el Código de Comercio colombiano. Entonces, compensar las pérdidas se hace mediante usar las reservas legales o el capital acumulado que tenemos. Ya cuando el capital acumulado que hemos tenido, las reservas acumuladas hemos tenido, ya se han diferido con las pérdidas, pues ahí es donde aparece la reserva legal del 10%. La reserva legal se utiliza para cofinanciar pérdidas de los periodos siguientes. Entonces, por eso es importante esa reserva. Nosotros tenemos en reserva, ejemplo, en instituciones, 300 millones de pesos. Y la gente dice, venga, pero usted dice que en este periodo generamos pérdidas, ¿por qué no utilizamos eso de reserva? Pero es que las reservas se hacen para tiempos de crisis, no solo para pérdidas, sino porque esa reserva puede ser que se nos quemó la oficina administrativa o se quemó la planta de tratamiento.
Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los 300 millones? Para volver a poner a disposición o en operatividad la planta, pues para eso está esta reserva legal que se tiene. Entonces, el capital suscrito y pagado de la empresa es de 50 millones. En reserva legal tenemos 20 millones. Y con las pérdidas del presente año se acumularon en total 30 millones en pérdidas. ¿Qué decisión debe tomar la empresa? Enjugar las pérdidas con las reservas, disolver la sociedad porque las pérdidas afectan el 60% del capital suscrito y pagado. Al disminuir la proporcionalidad de la pérdida, se resuelve el problema de la disolución. O sea, si el Código de Comercio nos dice, venga, pero 30 millones y su capital es del 50%, ya usted ya representa, las pérdidas fueron del 60% de su patrimonio. Entonces, básicamente, lo mejor, lo que le recomendamos es la disolución. Entonces yo le digo al Estado, venga, Estado, no, pero es que yo tengo en la reserva legal, tengo unos 20 milloncitos. Entonces vamos a compensar la pérdida usando esa reserva legal. Entonces vamos a cubrir la pérdida con estos 20 millones. Entonces, situación posterior o cómo quedaría contablemente. Entonces, capital suscrito y pagado actual 50 millones, reserva legal 20, pérdidas acumulados 30, patrimonio total 40 millones. ¿Por qué el patrimonio total 40 millones? Porque estamos disminuyendo, la reserva legal se cancela, o sea, estamos asumiendo la reserva legal para disminuir la pérdida, o sea, sería solo 10 millones. O sea, nuestro patrimonio va a disminuir solo los 10 millones que no pudimos cobrar o que no pudimos asumir con nuestra reserva legal. Entonces, en este caso, cancelamos la cuenta de la reserva legal, se la cerramos, reserva legal queda en cero y lo llevamos a pérdidas acumuladas para disminuir las pérdidas acumuladas. Entonces, las pérdidas acumuladas en este caso quedarían en 10 millones de pesos. Este es el registro de la compensación parcial de las pérdidas acumuladas mediante la aplicación de la reserva legal. Y acá pues ya vemos algunos ejercicios de ganancias acumuladas. Ya esto es como para que les quede de tareita visualizarlo. Y tendrán el taller. El taller está dividido en dos partes, 10 preguntas de obligaciones laborales muy sencillas, ABCD, y 10 preguntas de patrimonio, o sea, 9 ABC y un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico en donde van a tener que identificar cada gasto, preoperativo, registro y notaría, eso ya se los enseñé y les enseñé cómo contabilizarlo, identificación de los aportes de los socios, cálculo de los porcentajes y hacer el asiento contable. Muy sencillo, muy fácil, con las diapositivas se pueden guiar. Igual abordé la totalidad de este ejercicio en la clase. Y acá van a poder subir el archivo. ¿El archivo en qué se sube? PDF, imagen, PowerPoint, Word. Lo único que no les deja subir es cuando usted sube un WinRAR. Pero entonces no me suba un WinRAR, suba un PDF. Y ahí ya lo puede cargar y le da enviar. No es nada del otro mundo, ¿no? Porque es que hay muchachos que me han escrito, profe, es que no me deja subir, pero es que me suben un archivo comprimido. Entonces el archivo comprimido no les deja subir. ¿Listo? ¿Cara hasta ahí, muchachos? Sí, profe.